Bueno, yo me llamo Leticia García, me dicen Leti. Nos conocemos con Sandra porque ella es profesora y yo trabajo en el colegio de profesores. Y además participamos en un mismo movimiento, que es el Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica. Y, y yo en mi labor voluntaria soy parte de un centro de estudios que se llama Seuma Leteia. Es la sigla de Centro de Estudios Humanistas, y aletheia es un concepto griego que significa develar, como mostrar la verdad, ¿ya? Nosotros existimos como organización desde el 2006, somos todos voluntarios, no es un centro de estudio donde nosotros trabajemos para ganarnos la vida, sino que es nuestro aporte. Y desde hacía ya varios años, desde el 2012, nosotros veníamos trabajando una propuesta de asamblea constituyente soberana, eh, que obviamente no tiene nada que ver con esta captura que intentó hacer el gobierno y la clase política el 15 de noviembre. Así que esta propuesta la fuimos desarrollando a través de los años, pero después del 18 de octubre, del despertar, empezamos a profundizar más cómo se podría implementar de manera práctica en todo Chile un proceso de asamblea constituyente desde abajo hacia arriba. Un proceso que viniera con participación popular y con mandatos de voceros electos de las asambleas territoriales para redactar la nueva constitución, cabildos y asambleas territoriales. Entonces, tengo una presentación que vayamos conversando. Si les parece, se las voy yo haciendo y después cuando termine hacemos intercambio. ¿Les parece? Vale. Ok, voy a compartir pantalla. Estamos esperando, Cata. Esto se llama Propuesta de Asamblea Constituyente para Chile, criterios y fases del proceso de Asamblea Constituyente soberana. Primero, un encuadre. Nosotros decimos que estamos atravesando por un momento histórico inédito en la historia. A pesar de que el anhelo del pueblo de ser protagonista en la construcción de su Carta Magna es la primera vez que esto ha tenido una coincidencia transversal y una participación masiva de gente que quiere no solamente reclamar, sino que también quiere pensar el proyecto de país que tenemos, digamos, que quisiéramos tener. Y el reclamo que inicialmente era sobre los abusos que uno observaba en distintos ámbitos, de pronto se convierte, y así la gente lo identifica, como un uso. El abusar se convierte en un uso, no en un abuso, ¿no? Es un uso permanente el, el aprovecharse, asumir verticalidad respecto de ciertas cosas, la concentración del poder, la concentración económica, se convierte en la forma habitual de trato hacia los ciudadanos, ¿no? Y el 18 de octubre entendemos que cada una de las demandas que segmentadamente estaban haciendo nuestros pueblos se terminan convergiendo en un grito conjunto que es una nueva constitución para Chile, ¿ya? Pero no de cualquier manera, sino una constitución que sea construida por el pueblo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que aunque sea evidente, igual es necesario decir que los cambios sociales no vienen de arriba para abajo, sino que los cambios siempre son impulsados por nosotros, por los patipelados, como nos pusieron en la Van Rieselberghe el año pasado, digamos, ¿no? Vienen de abajo hacia arriba. No son las cúpulas las que hacen los cambios sociales, en ninguna materia, ni en leyes, ni en derecho. No es que de pronto amanecieron buena gente y entonces empezaron a decir, chuta, nuestro pueblo necesita más libertades, más igualdad, mejor trato, sino que siempre ha sido demandado de abajo hacia arriba, digamos. Por lo tanto, esta situación actual lo que amerita, dada la crisis institucional, la crisis, como decía Hugo, me parece que respecto al tema del rol de los políticos, es que ellos se pongan al servicio del pueblo y no al revés. Entonces hay un segundo punto que dice que gran parte de la clase política, no todas, porque no todos los partidos apoyaron ese acuerdo trasnochado del 15 de noviembre, apoyó el denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y este acuerdo dual
implicaba dos cosas. Por una parte, tratar de frenar la manifestación masiva social que había, y por otra parte, tener ciertas garantías para seguir violando los derechos humanos. De hecho, aunque se llama Acuerdo por la Paz y el punto 1 de ese acuerdo lo que plantea es que los que allí firman se comprometen por el respeto irrestricto a los derechos humanos, la verdad es que en la misma noche y la siguiente y de ahí en adelante siguieron violándose los derechos humanos. Entonces, nosotros decimos que ese acuerdo nació muerto desde ese punto de vista. Entonces, además, nos plantea el acuerdo del 15 de noviembre una interrogación respecto si queremos una nueva constitución. Nos parece a nosotros que el pueblo ya se ha manifestado que quiere una nueva constitución, digamos. Pero además nos ponen una trampa, que es decir que si esa nueva constitución vaya a ser construida por una convención y no por una asamblea constituyente. Entonces dicen ellos que la convención constitucional es lo mismo que la asamblea constituyente, porque será integrado por candidatos electos por la ciudadanía. Pero esa mirada no representa lo que venimos diciendo y resulta ser una nueva evidencia de la fractura social que existe entre la élite y la ciudadanía, entre el poder y la ciudadanía, un divorcio absoluto. Nosotros decimos que AC no es lo mismo que convención constitucional o convención mixta, de ninguna manera. No lograron estos políticos, o no quisieron, entender que una asamblea constituyente no es simplemente un acto eleccionario, en el sentido de que uno va y vota, apruebo, vota X, después hay candidatos, elige a los candidatos y después al final te pasan un papel y tú dices apruebo o rechazo esta nueva constitución. Sino que la aspiración de este pueblo es que a través de una asamblea constituyente se genere un espacio para la expresión y la canalización de los sentires, los sueños y las necesidades del movimiento social, que organizadamente desde sus territorios, autoconvocados en cabildos y asambleas territoriales, puede ir construyendo secuencialmente instancias de participación en niveles con vocería directa, para en definitiva construir una Asamblea Nacional Constituyente y redactora con participación representativa y mandatada de quienes constituimos esta plurinación feminista y disidente, ya que la paridad no basta dado que solo constituye una igualdad formal. Hoy lo que se aspira es la valoración y respeto a la diversidad en todas sus formas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo de que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano que después vamos a explicar cómo nosotros proponemos que se vaya constituyendo. No son personas que hacen campaña y uno vota por ellas. La Asamblea Constituyente es un proceso de construcción de un ámbito que termina redactando la Constitución, pero que son voceros de las asambleas territoriales de las que fueron parte. No sé si se nota la diferencia entre que yo soy un candidato, salgo en una cosa en televisión, doy unos avisos en la radio, pongo carteles y entonces votan por mí y yo voy a ser el mejor constituyente de la vida. Nosotros decimos, esa no es la forma en que nosotros queremos que el pueblo quiere construir su constitución, sino que quienes sean electos para redactar este órgano final hayan sido parte de los cabildos territoriales, que nomina a un vocero o vocera de ese ámbito territorial y además le entrega un mandato, o sea, él va con su síntesis del trabajo que hizo su cabildo y su obligación es presentar en el ámbito de decisión, digamos, de redacción, lo que ese cabildo resolvió y no su opinión personal o lo que su partido le dijo que dijera. E incluso con revocación de mandato, porque si uno manda a alguien, si tú le entregas a alguien un mandato, ese alguien tiene que respetar ese mandato, y si no lo cumple, entonces no tiene derecho a estar en ese espacio y quienes lo nominaron tienen derecho a destituirlo. ¿Ya? ¿Qué hacer ante la trampa institucional? Hay 6 precisiones que nosotros queremos hacer respecto de la propuesta que tenemos. Lo primero es que rechazamos el acuerdo de las élites del 15 de noviembre. Segundo, que el acuerdo fue y sigue siendo violado. Tercero, que el plebiscito por nueva constitución lo forzó el movimiento social, no fue un regalo. 4, el rechazo al camino institucional de las élites. 5, la movilización social y la participación son clave. Y 6,
planteamos un itinerario de acciones simultáneas del proceso deliberativo constituyente. Vamos a ir viendo uno a uno. El primero, que es el rechazo al acuerdo de los élites. Rechazamos rotundamente el mal llamado Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. Por su condición de origen, obviamente pretendió con eso frenar la movilización social y salvar a Piñera. Por la forma en que se hizo, entre gallos y medianoche, en los pasillos, en una cocina, digamos. Por su fondo, porque en realidad es un diseño para frenar al movimiento social, pero tratar de armar algo en que más o menos nada de fondo pueda cambiar. Y por los procedimientos impuestos que colocan, digamos, que se transformó en la ley 20.200, creo que se llama, donde le pone una cantidad de candados enorme a la discusión de la Convención Constitucional, donde en realidad, si uno mira cómo es la compositiva parlamentaria hoy día, donde en realidad lograr el quórum de 2/3 es prácticamente imposible en cualquier cosa, incluso entre cosas que tienen un nivel de adhesión nacional gigante, como por ejemplo el tema de que el agua vuelva a ser chilena, se votó en el Parlamento y no logró los 2/3. Entonces, si el proceso eleccionario de la Convención, según los criterios que puso esta comisión técnica, que fue la que armó la ley que finalmente hizo la reforma constitucional que permite todo este proceso, plantea el tema de 2/3 y además se rige por la ley de partidos políticos, por la ley que permite la elección parlamentaria, la verdad es que uno podría proyectar con mucha facilidad que los electos y electas no van a ser otros que una réplica del Parlamento actual. Y si uno escuchaba lo que ha venido diciendo el carepalo de Longueira los últimos días, él dice, digamos, que es un político de fuste en ese sentido, plantea que va a votar a prueba. Imagínense el discípulo que escucha en la noche a Jaime Guzmán en su oreja, digamos, y que él se va a postular para ser convencionista. O sea, la derecha ya sabe que el plebiscito por el apruebo lo perdió, y lo que se la van a jugar es tener la máxima cantidad de electos en la convención. Por lo tanto, las posibilidades de que algo de fondo cambie son, yo diría, prácticamente imposibles, ¿ya? Bueno, estos procedimientos impuestos, una de las cosas que a nosotros nos indigna es que ha usado de modo indecente la lucha y los sueños de nuestro pueblo. O sea, tomaron eso y lo trataron de controlar, colocándole un formato que, como dice ahí, asegura que nada de fondo cambie y que se legitime el modelo imperante. Por tanto, es otro intento más de manipulación de las élites, en este caso las élites políticas y económicas que están detrás de ellos. 2, el acuerdo fue y sigue siendo violado. El rechazo al acuerdo es más intenso considerando que el punto 1 del mismo ha sido violado de manera sistemática desde el 15 de noviembre. El punto 1 del acuerdo dice: los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Este punto nos parece de que hay que hacerlo muy público, porque son muy caraduras, digamos, ¿no? En términos de decir, estamos firmando un acuerdo por la paz y después con toda su fuerza y haciendo uso de Fuerzas Armadas y de carabineros específicamente, terminaron reprimiendo a nuestro pueblo hasta ahora. O sea, la semana pasada hubo algunas manifestaciones y mientras los camioneros estaban parados en distintos lugares y en realidad casi parecían sus empleados los carabineros, acá se juntaban 5 personas con letras de apruebo frente a la moneda y los desalojaron a la fuerza, digamos, ¿no? Tercero, el plebiscito por nueva constitución lo forzó el movimiento social. Este acuerdo de las élites lo forzó el movimiento social. Nadie se levantó de un día para otro diciendo: yo creo que sería interesante generar un cambio constitucional en Chile. Me refiero a las élites, digamos. Si no hubiese sido por la presión y la masividad y la transversalidad y además la extensión en todo el país de esta manifestación social, no se habría ni siquiera esbozado la posibilidad de una nueva constitución. O sea, no nos olvidemos que a pesar de las presiones que había habido en momentos históricos anteriores, durante el gobierno de Bachelet, los anteriores, etcétera,
lo máximo que hizo al final de su gobierno Bachelet fue hacer estos cabildos que finalmente quedaron en nada. Entonces, yo creo que es importante que nuestro pueblo asuma y reconozca que en realidad esto fue una conquista del movimiento social, que no es un regalo de las élites, sino que fue presionado por el movimiento social. Asumimos de este modo el plebiscito del 26 de abril, dice esta presentación, pero del 25 de octubre, como una instancia ganada por el pueblo movilizado y por tanto un espacio a ocupar, trabajando por un voto consentido, aprobando por una nueva constitución, marcando el voto con AC y estructurando una sólida red de apoderados de mesa a nivel nacional que cuide y cuente las AC. Nosotros pensamos que podría ser un hecho político interesante el que el pueblo vaya a votar. Yo creo que hay consenso en que ir a votar es votar a prueba, y eso es lo que yo creo que la derecha ya está asumiendo que va a ser así, digamos que va a ganar masivamente. Pero si nuestra voluntad es levantar una asamblea constituyente soberana, expresar también en el segundo voto que esa es nuestra intención. Y vaya si tendría importancia que hubiera una cantidad de marcas, incluso hay otros que están proponiendo otras cosas, como meter una tercera papeleta en el segundo voto. Llevar la papeleta a uno y escribir asamblea constituyente, doblarlo y meterlo dentro del segundo voto, ¿ya? Un amigo que trabaja con nosotros en el centro de estudio, que es abogado, dice eso no lo van a contar porque no está admitido, pero si uno marca C en el voto lo tienen que contar igual, porque es parte de la cédula, ¿ya? Necesitamos ser millones aprobando cambiar la constitución Pinochet-Lago y millones pidiendo asamblea constituyente soberana. El cuarto, rechazo al camino institucional de las élites. Nosotros por lo menos, ¿ya? Se lo presentamos como nuestra decisión para que lo tengan claro. Hay dos cosas claras en la propuesta. Uno, no sumarnos al camino institucional constituyente, y dos, en no presentar lista de candidatos a la convención constitucional. Esa es la postura nuestra al menos, ¿no? No nos vamos a sumar a ese proceso y no vamos a presentar lista de candidatos en la convención. ¿Ok? Los 5, la movilización social y la participación son clave. ¿Qué decimos? Que la fuerza de la acción no violenta es aquello en lo que creemos en la rebelión popular como una respuesta decidida para el cambio social. Entonces creemos en la importancia de construir una propuesta que fortalezca todo lo que la ciudadanía está diciendo en todo Chile, en sus territorios, en sus cabildos y asambleas territoriales, a través de un proceso de participación ciudadana que nos significará mayores acciones, porque es bien distinto decir yo voy y voto y después me voy para la casa, y en abril voy y voto y me vuelvo a ir para la casa, y después cuando terminen de redactar la Constitución voy y voto y me voy para la casa, a asumir ser parte de un proceso constituyente soberano. Implica meter cabeza, corazón y cuerpo en la construcción del Chile que queremos, digamos. No es solamente ir a votar. No es una democracia representativa, sino que es una democracia directa. Y eso nos incluye, nos involucra, digamos, ¿no? Entonces, a través de un proceso de participación ciudadana que nos significará mayores acciones, mayor involucramiento y sostener una movilización permanente, consciente y creativa que involucre y sume a millones de intenciones para la transformación del país. Y el 6 es como un diseño general, macro, que nosotros estuvimos viendo. Movilización social permanente implica asambleas y cabildos territoriales autoconvocados permanente, marcha, Semana de la Mujer, huelga feminista, paro nacional, manifestaciones, caceroleo, acciones de desobediencia civil no violenta, etcétera. O sea, mantener el tono de una ciudadanía viva y manifestante. Respecto al plebiscito de la nueva Constitución, campaña pro apruebo y marcar AC, escribir AC. Y además tener una red de apoderados de mesa en todo Chile, que calculamos nosotros son 55.000, para que cuenten paralelamente la AC y cuiden los apruebos. Y lo más importante, el proceso constituyente soberano, que nosotros planteamos que debiera tener un hito de lanzamiento para que unifique a todo Chile, asambleas y cabildos territoriales constituyentes a nivel local funcionando, de allí asambleas constituyentes regionales, después vamos a ver cómo, y
el ámbito de redacción, que es la Asamblea Constituyente Nacional. Esos son los 6 puntos iniciales que nosotros queríamos dejar en claro para poner todo sobre la mesa, digamos, ¿ya? Esta Asamblea Constituyente Nacional, que va a ser constituida por voceros de los niveles de construcción de esto a nivel territorial, proponemos nosotros que pueda tener la instancia de un plebiscito para disensos en la mitad del proceso. Si al estar discutiendo sobre los temas centrales, que son los pilares de la nueva Constitución, no hubiera consenso en el ámbito que está redactando, hacer un plebiscito intermedio que permita que la gente se pronuncie respecto de eso. Y una vez que eso se resolvió, seguir con la redacción de los restantes puntos, y entonces hay un plebiscito nacional de ratificación de lo que se presenta a la ciudadanía. Entonces, respecto a la trampa institucional, nosotros lo que queremos es empujar por una asamblea constituyente soberana, tal como la mayoría de las personas lo quiere, y lo haremos con o sin reconocimiento institucional. Sin embargo, esto implica construir un itinerario intenso desde marzo en nuestros espacios territoriales y trabajar por un voto consentido en el plebiscito. Además de aprobar una nueva constitución y un órgano electo, marcaremos el voto con AC o escribiremos en el voto AC. Y para que esta acción tenga resonancia necesitamos cuidar y contar los votos, y para ello se requiere una línea de apoderado de todas las mesas electorales, 55.000, además de contar con un sistema de conteo propio. Por supuesto que nuestra acción no termina allí. Para continuar con nuestra propuesta vamos a mostrar el plan de acción. ¿Cómo poner en marcha una asamblea constituyente soberana? Nosotros decimos que se modificará nuestro sistema y estándares de vida si y solo si se intenciona la conducta de miles y millones de personas con esta decisión, generando un gran motor humano que dé fuerza a un proceso constituyente. Y esto ocurrirá solo en la medida que los ciudadanos y ciudadanas se asuman como titulares del poder constituyente originario, es decir, como sujetos activos con el derecho y el poder para cambiar el destino y la historia de la nación. Este tema es muy importante porque existe un poder constituyente derivado. El derivado es cuando tú delegas tu poder constituyente en un colectivo, en un conjunto de personas, como podría ser la convención mixta o la convención constitucional. Tú le entregas tu poder y dice: usted redacte y resuelva por mí. Y acá nosotros estamos planteando que los ciudadanos asumamos nuestro poder constituyente originario, que por sí solo le da legitimidad al proceso que se echó a andar a partir del 18 de octubre. ¿No? El proceso constituyente ya se ha instalado en nuestro país a pesar del bloqueo institucional a través de un pacto entre el gobierno y gran parte del Parlamento, ambos carentes de legitimidad. Tenemos que seguir avanzando, pues el motor humano que señalamos, es decir, la intencionalidad humana hecha acción, es el elemento primario, insustituible, cualquiera que sea la vía o mecanismo que se pueda pensar para hacer un llamado con efecto real a la generación de una asamblea constituyente soberana. ¿Sobre qué premisas? En el marco del despertar de Chile, cuya expresión masiva partió el 18 de octubre de 2019, se dio inicio a un proceso constituyente. Presentamos esta propuesta al pueblo de Chile para su análisis, discusión y enriquecimiento. Esta propuesta toma las siguientes como sus premisas esenciales. La primera: la historia chilena es la biografía de un contrato social que expresa un modo de relación entre ciudadanía y poder, que se caracteriza por dos elementos. Primero, la ruptura, la exclusión y el sometimiento a las mayorías. ¿Ok? O sea, si uno mira la historia de Chile, cualquier cosa que se ha impuesto ha implicado que los que tienen el poder asumen para sí el derecho a romper, a excluir y a someter a las mayorías en su propio beneficio, excluyendo las necesidades e intereses de esas mayorías. Y segundo, una democracia representativa que desprecia a la ciudadanía. Ahí yo les puedo comentar, como experiencia personal, que yo soy humanista, además, no soy militante activa del partido, pero soy humanista como preferencia política.
Y la primera diputada que fue electa en Chile se llamaba Laura Rodríguez, ¿no? Salvo la Sandra, que la puede ubicar, los demás son muy jóvenes, porque ella murió muy pronto, le dio un tumor cerebral cuando tenía 34 o 35 años, así que alcanzó a ejercer 2 años y medio nada más su mandato. Pero la primera ley que ella presentó fue una ley de responsabilidad política, que implicaba que si una persona que era electa, parlamentario o en cualquier cargo de decisión, hacía promesas dentro de su campaña y no cumplía con esas promesas, sus electores tenían el derecho a destituirlo. Esa propuesta fue patrocinada por Andrés Elwin en su momento y por un par de diputados más. Pero como aquí las urgencias las fija el gobierno de turno, nunca entró a discusión a sala, y ahí quedó durmiendo en la noche de los justos, digamos, ¿no? Y ella falleció y nadie la volvió a reponer. Y ahora en este periodo se volvió a reponer, pero obviamente para que entre a discusión tiene que haber acuerdo y para un parlamento que obviamente no quiere ser juzgado por la ciudadanía, no es conveniente que haya una cosa de este tipo, digamos, ¿no? Entonces, el lío de la democracia representativa fundamentalmente es que aquel que llega a ese espacio no siente que tenga un mandato que cumplir, sino que él va, promete, es electo y después se olvida de lo que prometió porque en realidad sirve a otros intereses y no a su pueblo, al pueblo que lo eligió, ¿ya? Segunda premisa, es fundamental una modificación de esta relación por un nuevo trato, con un nuevo contrato social que asuma, primero, la soberanía debe radicar en el pueblo y es el pueblo el garante de la institucionalidad, no las instituciones. Las instituciones no son garantes de la institucionalidad, es el pueblo el garante de la institucionalidad, porque él es el que lo cautela. Las instituciones surgen al servicio del pueblo y no al revés. No es el pueblo el que está al servicio de las instituciones. Por lo tanto, el que les asigna el poder que tienen o se lo quita es ese pueblo, ¿no? Entonces, la soberanía debe radicar en el pueblo y es el pueblo el garante de la institucionalidad. Y segundo, las aspiraciones de una sociedad, su cultura futura, deben ser reflejadas en el modelo que elija la participación directa de la gente. Esta es la construcción cultural por excelencia y es la que debería consagrar una auténtica nueva constitución. Esta ley magna, marco referencial para todas las leyes que den forma a los nuevos contenidos, debe ser una construcción colectiva, debe ser una construcción con participación. Estamos hoy en condiciones de promover con más fuerza aún el debate y la movilización de los ciudadanos para que el pueblo sea el soberano y protagonista permanente en la toma de decisiones en todo Chile. Hoy como ayer exigimos una nueva constitución política generada a partir de una asamblea constituyente soberana, conformada por elección popular de delegados mandatados desde la base misma en que se efectivice el proceso constituyente. ¿Cuál es el punto de vista como gran tema 2 de la propuesta de Asamblea Constituyente? Primero, es necesario un nuevo trato social y proponemos transitar desde un modelo de democracia formal, como el que hoy día existe, a un modelo que disminuya las distancias entre poder político y ciudadanía, otorgando a esta protagonismo en la toma de decisión a lo largo del proceso de construcción de la nueva Carta Constitucional y en la validación al final del proceso. Segundo, todo delegado de la Asamblea Constituyente Soberana tiene su origen en el hecho de haber sido elegido como vocero de la Asamblea o Cabildo Comunal en que participó. O sea, aquí nadie entraría por la ventana a ser parte de la comisión que redacte la nueva Constitución, sino que cualquiera de los que allí sean, que tenemos un cálculo que serían más o menos 450 personas, son personas que fueron electas en su propio cabildo o asamblea territorial. O sea, participaron del proceso de decisión colectiva de ese conjunto y no son electos porque, no sé, hablan bonito o porque salen más en la tele o porque tienen más plata para hacer campaña. Tercero, la Asamblea Constituyente en su fase nacional es una comisión redactora del texto constitucional, compuesta por la totalidad de los delegados elegidos en todas las asambleas regionales constituyentes, que a su vez son constituidas por los voceros de todas las asambleas o cabildos comunales constituyentes de cada región. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el énfasis de esto?
que quienes se sienten a hacer la redacción de la Constitución no son los que van a crear la nueva Constitución. Ellos van a redactar de acuerdo a lo que recibieron como mandato de las regiones y a su vez las regiones de cada uno de los cabildos territoriales, ¿ya? Pero no es la ocurrencia de ellos lo que ahí se ponga, sino que es lo que se levantó en el proceso de construcción desde la base. Cuarto, consideramos que este modo de elegir a los delegados o voceros y de realizar su trabajo en forma pública y transparente garantiza que sean absolutamente fieles a su deber de representar a quienes los elijan. Las y los ciudadanos que libre y voluntariamente y sin ningún requisito especial se inserten en el proceso constituyente y así no continuar reproduciendo prácticas sociales que distorsionan la voz ciudadana, entregando la elección a las personas que dispongan de más dinero para hacer campañas públicas y o a militantes de partidos políticos tradicionales, que es lo que va a pasar en la convención, ¿no? Esta es la propuesta, criterios y fases del proceso constituyente. Entonces decíamos que los criterios son: todo delegado a la Asamblea Constituyente tiene su origen en el hecho de haber sido elegido como vocero de la Asamblea o Cabildo Comunal en que participó. En su fase nacional es solo una comisión redactora, ¿ya? Tercero, lo anterior debe considerar necesariamente la paridad de género y la participación efectiva de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué decimos? Representación paritaria de redactores, hombres y mujeres. Cada género no deberá superar el 50% más uno de delegados elegidos en cada región. Segundo, el decreto convocatorio deberá tener normas que aseguren la participación y aporte de los pueblos originarios de manera efectiva a lo largo del territorio nacional, considerando la nación y su distribución geográfica en relación al último censo. Nosotros aquí hicimos un análisis, un estudio, identificamos a los 9 pueblos originarios que el censo recogió, vimos cómo estaban distribuidos a nivel territorial en todo el país, y de acuerdo a eso, entonces definimos una proporción de representación referida a la cantidad de población que son en cada territorio. Ejemplo, si son del pueblo Aymara, hay gente del pueblo Aymara, algunos viven en la región de Arica y Parinacota, los otros viven en Tarapacá, hay otros que viven en Santiago, ¿no? Entonces que existe una representación proporcional por su territorio donde viven, no por el que se le asigna. Por ejemplo, del pueblo mapuche, sabemos que hay una alta concentración que vive en la zona donde ustedes viven, en la 8ª, en la 9ª región, en la 10ª también. Pero resulta que también hay mucho en la zona central, mucho más de los que uno piensa. Entonces, la representación es por pueblo, no por de donde son supuestamente mayoritariamente originarios. En el caso de Rapa Nui no, porque prácticamente hay muy poquito acá, la mayoría viven en la misma isla, ¿ya? Pero después les puedo mostrar más o menos el cálculo que se hizo, aunque alguien bien especialista me dijo que nos faltaba un pueblo que no está identificado en el censo, ¿ya? Pero planteamos estos dos elementos, que tiene que haber paridad de género y tiene que haber representación efectiva de los pueblos originarios en razón de su representación en todo Chile. 4. Cada ciudadano interesado en participar en el proceso constituyente podrá hacerlo en una sola asamblea o cabildo territorial comunal, digamos, el cual podrá elegir de acuerdo al carácter de este. Para esto debe estar inscrito formalmente en esa asamblea o cabildo en el que participará. Si un ciudadano o ciudadana decide cambiar su interés de participación a otra asamblea o cabildo, debe darse baja a la anterior. O sea, por ejemplo, ustedes tienen ahí un cabildo, pero suponte que en su territorio existieran 2 cabildos. Cada uno de los ciudadanos participa en uno o en otro, no en ambos, porque está dejando su voz en uno que está participando, ¿ya? Ahora, si este uno dice, pucha, me parece más interesante el otro porque tiene más énfasis en el tema que ciudad ambiental, que es el tema que me interesa, se da de baja en uno y se va al otro, ¿ya? Porque la idea es que se inscriba formalmente, o sea, que esto sea un acta
que ese cabildo redacte donde diga esto es lo que a nosotros nos parece que debería ir en la nueva constitución y esta acta está suscrita por estas personas que participamos, ¿ya? Y entonces a quien se elija como vocera o vocero le entregamos este mandato, esta es nuestra voz, es la voz de este conjunto, de este colectivo que trabajó con esta propuesta, ¿ya? Quinto, el trabajo esencial de las asambleas o cabildos comunales es recibir las iniciativas y mociones de la gente interesada en el proceso constituyente. Todos los acuerdos de estas asambleas o cabildos comunales constarán de actas suscritas ante un ministro de fe. 6. Los municipios deberán prestar toda la colaboración necesaria para la implementación de las asambleas o cabildos comunales que emerjan de la iniciativa ciudadana y para el registro y preservación de toda la información a que den lugar. Actas de constitución de la asamblea o cabildo comunal, actas de sesiones y actas de acuerdos, que será puesta a disposición de una asamblea regional constituyente. O sea, lo que estamos tratando es que nadie se siente en su computador solito en la casa, escriba la cosa a su pinta y ponga a las personas de sus amigos y sus familias como que la suscribieron y diga, esta es la propuesta de mi cabildo, sino que sea una cosa que respete la voluntad de los que participaron realmente. Entonces, una opción que facilite dar formalidad al proceso constituyente a nivel comunal es acogerse a la ley número 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que en realidad es una mejora, entre comillas, de lo que era la ley que antes regulaba para uno conformarse como una organización funcional o territorial o cultural o deportiva en la comuna, que ahora se simplificó. Entonces, un conjunto de personas tiene una temática común, en este caso, por ejemplo, cabildo constituyente, y se constituye como tal. Y se presenta en el municipio en organizaciones comunitarias y dice, nosotros somos esta asamblea con este nombre. Y entonces queda constituida con los nombres y los RUT de las personas, y después cuando ya tengan lista su acta de acuerdo para presentar a la asamblea constituyente, van y llevan, y esta además es nuestra propuesta. Entonces queda preservado, una forma como de dar un cierto respaldo a este pueblo que está en leguleyo, que en realidad necesita acogerse a algún tipo de ley, entonces vimos que esta podía ser útil, ¿ya? De hecho, en términos prácticos, hay un grupo de amigos que son abogados, que están viendo cómo hacer esto para simplificarlo y que pueda llegar a cada asamblea o cabildo como una suerte de manual simple. Paso 1, juntarse, paso 2, inscribir a la gente, paso 3, se presenta en organización comunitaria, paso 4, van y depositan ahí el acta de su asamblea, de las cosas que decidieron como asamblea o cabildo territorial, ¿ya? Para que sea muy sencillo, para que cualquier persona lo pueda implementar. 8. Asesoría metodológica a cada asamblea regional constituyente para la sistematización y análisis de la iniciativa de todas las asambleas o cabildos comunales en cada región y su procesamiento para ser entregada a la Asamblea Constituyente Nacional. 9. Asesoría metodológica y comité técnico asesor conformado por expertos constitucionalistas u otros elegidos por los delegados de la Asamblea Constituyente. O sea, la Asamblea Constituyente Nacional, después vamos a ver unos monitos que simplifican esto que tiene tanta palabra, son electos entre los voceros que fueron al nivel regional. Y cuando ya se constituyó esta Asamblea Nacional, constituida por, qué sé yo, 400 delegados de todo Chile, ellos se ponen de acuerdo y dicen, necesitamos apoyo técnico, qué sé yo, de gente experta en computación para ordenar todas las propuestas que vienen desde la base. Necesitamos un apoyo de abogados constitucionalistas para que la redacción quede correctamente hecha, pero lo eligen ellos, no se pone desde afuera, ¿ya? Y 10, que este tema nos parece muy importante, es transparencia en el trabajo de los asambleístas en los 3 niveles, de modo que todos quienes participaron en la asamblea o cabildos comunales sepan los resultados y avancen en cada una de las etapas del proceso constituyente. A nivel de la Asamblea Nacional, las sesiones serán públicas, con transmisión televisada, alojamiento en las páginas web, creada para ese efecto, de actas y acuerdos de las diversas comisiones, y las sesiones serán abiertas al público.
¿Ya? O sea, el tema es que lo que ahí se esté debatiendo no es un secreto, es público, porque esa gente que está mandatada para redactar lo que cada uno de nosotros inserto en su territorio aportó como para la construcción de esta nueva constitución. Fases. Acá nosotros tratamos de sintetizar visualmente lo que es la síntesis de la propuesta. Entonces decimos, ciudadanos de todo el país, los que quieran, se reúnen en asamblea o cabildo, trabajan, hacen su propuesta y eligen sus voceros. Esos voceros van a la asamblea regional. En la asamblea regional intersectan todos los voceros de todos los cabildos y asambleas de la región. Si es una comuna grande que tiene, 20 cabildos, irán voceros de 20 cabildos. Si es una comuna más chica y hay uno, irá el vocero de ese cabildo, ¿ya? Pero por eso lo pusimos como intersección, porque acá no hay niveles, es paritario, no importa si soy de una comuna grande o chica, yo soy una vocera de mi cabildo o mi asamblea territorial, y voy al nivel de la región, ¿ya? Y luego, la Asamblea Constituyente en su fase nacional es una comisión redactora del texto constitucional y se compone por delegados electos en el nivel regional. Entonces, si en una región, por ejemplo, existen, por decir un número, 150 delegados que vienen desde los cabildos territoriales, entre ellos, de acuerdo a la proporción que les toca por representatividad de la región, eligen a los voceros que van a la redacción del texto final a la Asamblea Constituyente Nacional. ¿Ya? Entonces, esto está dibujado en círculos concéntricos. El primer nivel, y más importante, que además en el que estamos ahora, es el externo, que son la Asamblea o Cabildos Constituyentes Comunales. El del medio es el regional, y el que está en el corazoncito acá es la Asamblea Constituyente Nacional. Y cada uno de estos ámbitos se va llenando, obviamente, el nivel comunal son todos los ciudadanos que quieran, voceros de esos cabildos van al regional, y entre los voceros del regional se elige a los que van al nacional. Estas son las fases. La primera fase que nosotros sentimos, de hecho les cuento, la Sandra no sabe, pero el viernes hubo una actividad que se llama Encuentro Nacional por una Asamblea Constituyente, donde convergieron cabildos y asambleas territoriales que iban desde Iquique hasta Puerto Aysén. Y son un conjunto de cabildos y asambleas que ya asumieron de que el proceso constituyente inició y ellos ya están en asamblea constituyente. Y el siguiente paso es cómo se van organizando con otros que están en la misma, pero que no participaron en ese ámbito. De hecho, hay una siguiente reunión en 2 semanas más y está abierto a todos los que se quieran integrar. Pero nosotros asumimos que esta primera fase es de sensibilización, que su énfasis es pedagógico y que el tema es hacer difusión política y metodológica y convocar a participar a todos los que más quieran sumarse a este proceso. La segunda fase es de participación propiamente tal, que hay varias que ya están, digamos, que son asambleas o cabildos constituyentes comunales autoconvocados, que son territoriales y o temáticos, ¿ya? Eso ya están activos. La tercera es la fase de elección, que es la elección de los voceros a las otras instancias, y la cuarta es la redacción del texto final. Entonces esto tiene algunas explicaciones sencillas. La 1, que es la fase de sensibilización, es un periodo de tiempo en que todos los medios de comunicación social y los alternativos deberían centrar su interés en la difusión de la iniciativa y llamar a la formación o participación de alguna de las asambleas o cabildos comunales por la Asamblea Constituyente Soberana. ¿Ya? Es sensibilizar, poder explicar un poco lo que estamos conversando ahora, lo que distintos grupos han hecho, que invitan gente a que les haga ponencia, que les explique cómo son las leyes que se aprobaron, cómo son las cosas que uno quisiera cambiar, qué sé yo, es una primera etapa. La segunda, que es la fase de participación ciudadana,
dice en asambleas o cabildos comunales, por afinidades barriales o vecinales, temáticas. O sea, puede ser que se junten grupos en una comuna porque su interés principal es deportivo o social o cultural u otro tema, con absoluta libertad de ingreso y permanencia en ellos, destinados a la recepción de las iniciativas personales o grupales sobre temas o normas deseables en la próxima constitución que aprueben en cada asamblea o cabildo comunal. La asamblea o cabildo son ámbitos de libre acceso ciudadano, que pueden o no asociarse a organizaciones vecinales. Por ejemplo, podría ser que una junta de vecinos invite a sus vecinos a armar un cabildo, puede ser. O nada, por afinidad, porque somos vecinos y nos conocemos y queremos hacer algo, vamos y nos aglutinamos. Les cuento, por ejemplo, que acá en Santiago, la mayoría de las cabildos y asambleas no son de la comuna, sino que son de la plaza tanto. Entonces está, que sea la asamblea de la Plaza Yungay, la asamblea de la Plaza Victoria, son plazas, son como barrios que se unifican en torno a una plaza. De hecho, en todo el periodo antes de la pandemia se juntaban en la plaza, llevaban un banquito, una silla y se juntaban ahí, digamos, ¿no? En otras comunas que son más pequeñas, en general es gente que quiere participar y es muy diversa, en género, en edades, en profesiones, en lo que sea, digamos, ¿no? Pero acá lo que estamos hablando es que no importa qué impulsó a que se constituya una asamblea o cabildo territorial, no hay condiciones para hacerlo, lo hacen las personas que quieren, en los lugares que quieren, aglutinando a la cantidad de gente que quiere, ¿ya? No hay una limitación de ninguna naturaleza en esta propuesta. Después, en la fase de elección, entonces, dice, una vez decidida la opinión de la Asamblea o Cabildo sobre todas las iniciativas y propuestas ciudadanas que se hayan planteado en su seno, cada Asamblea o Cabildo comunal, dentro del plazo que señale la convocatoria, realizará la elección directa de voceros por parte de los miembros de cada Asamblea o Cabildo comunal, en número determinado según la cantidad de partícipes de la asamblea. Por ejemplo, si es un cabildo pequeño, elegirán un vocero o vocera, pero hay algunos cabildos que tienen 120 personas. Yo sé, por ejemplo, que hay un cabildo en la Plaza Pedro de Valdivia que tiene como 300 personas, obviamente con niveles de participación no iguales. En la época de la pandemia, muchos de ellos se han reconvertido para tratar de hacer apoyo social, armar ollas comunes y eso, que aunque no lo crean, en Providencia también lo hay. O sea, gente profesional que en su vida había tenido que acudir a una olla común para poder comer, lo están haciendo, digamos, ¿no? Y hay otros que son más pequeños, entonces ahí hay una cosa a decidir, que es cuánto es el máximo de voceros que podría elegir un cabildo, pero lo mínimo es uno, ¿ya? No habrá un número limitado de asambleas o cabildos comunales, o sea, van a haber tantos como iniciativas de personas haya de conformar. Estos voceros así electos formarán parte de la Asamblea Regional Constituyente, en la que se elegirá a los delegados a la Asamblea Constituyente Nacional. Es necesario definir el número de delegados que elige cada Asamblea Regional. Estimamos una proporción de 100 delegados de la metropolitana y 250 en las demás regiones, que no es la proporción exacta de la población del país, porque en este minuto en Santiago vive más del 40% de la gente. Entonces nosotros dijimos aquí hay que darle más posibilidad a las regiones, y desde esa opción dijimos más o menos 100 en la metropolitana, 250 en las demás regiones, pero con un mínimo de 6 delegados de las regiones con menos población, que básicamente son Aysén y Arica, que si uno hiciera un cálculo matemático mínimo le da como para 2 delegados. Nosotros dijimos lo mínimo tienen que ser 6, ¿ya? Y eso también en situación de paridad, como veíamos en el anterior. En los 3 niveles se procesa y priorizan las iniciativas y ponencias constitucionales aprobadas en las asambleas o cabildos comunales, según el número de veces que un mismo tema se ha instalado por los ciudadanos en las diferentes asambleas o cabildos, trabajando en ello una comisión asesora técnico-metodológica a nivel regional y luego otra a nivel nacional. Nosotros estábamos viendo, por ejemplo, si tú juntas, como es el caso de acá,
a los voceros de todos los cabildos existentes, van a haber cosas en que va a haber una coincidencia mayor. Entonces, por ejemplo, suponte tú que hay una mayoría de voceros que dicen que en su asamblea se planteó que Chile tiene que ser un Estado de derechos y no un Estado subsidiario. Está claro que esa es una cosa que la región quiere, que los ciudadanos de esa región quieren. Pero podría ser de que haya un cabildo de una comuna, imaginemos acá lo que pasa en la llamada zona de sacrificio, que sea de Ventana, ¿no? Que sea de esa zona de Constitución, y dentro de toda la región de Valparaíso, los que plantean como prioridad el tema de la descarbonización, etcétera, y el cambio del tema ambiental de protección ciudadana, lo pongan ellos. Eso también se incluye porque es un tema específico, ¿ya? Entonces hay sistemas, para los que conocen la informática, que permiten rescatar, no sé, de 500 documentos que tienen sus propuestas allí, cuáles son los elementos que son más comunes a todos. Y luego van rescatando aquellos que son particulares, ¿ya? Que no son disensos, sino que son aportes específicos, que no entran en colisión con los demás, sino que son adicionales a las cosas que son comunes. Entonces, para eso es equipo técnico de apoyo, digamos. O sea, no imaginarse que van a ser 500 delegados en el nivel regional viendo papelitos, sino que tiene que haber un sistema que les ayude a sistematizar para que después ellos resuelvan y digan ya, esta es la propuesta de la región y elegimos a quienes vamos a mandatar para que vayan a la redacción nacional. Con esto, con este mandato. Y acá repetimos una cosa que decía antes, que consideramos que este modo de elegir voceros o delegados y que su trabajo sea público y transparente garantiza que sean fieles a su deber de representar a quienes definieron el proyecto país que ellos son mandatados a cumplir, ¿no? Y la última fase es la del texto final, refrendado mediante plebiscito. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hacemos? Dice, lo primero que se discute, y de hecho esa es otra cosa que estamos tratando de construir para poder entregar a quienes lo quieran tomar. Muchas veces cuando uno se reúne en su territorio, lo primero que surgen son aquellos conflictos sociales que le atañen a ese conjunto humano como primario. Pero para una constitución nosotros tenemos que hablar de lo que son los principios rectores de la constitución. ¿Qué tipo de país es el que quieres vivir? ¿Con qué modelo económico? ¿Con qué forma de decisión? ¿Vamos a tener un Estado centralizado o descentralizado? ¿Va a ser presidencialista o va a ser semipresidencial? ¿Va a tener una cámara? ¿Va a tener dos cámaras? ¿Los jueces van a ser electos? ¿Van a seguir siendo ahora designados por el Parlamento con una terna que presenta el gobierno? O sea, hay que pensar cómo queremos que el país se organice. Queremos un país federativo, donde exista autonomía de las regiones, queremos un sistema económico que sea, qué sé yo, neoliberal como el actual, o queremos un sistema en que haya una economía mixta, queremos que el Estado tenga iniciativa o no para negocios, versus lo que es hoy día, que todo lo que son nuestros derechos están privatizados y solamente el Estado puede emprender negocio, industria en aquellas materias en que los privados no tienen interés de emprender. ¿Cómo queremos? ¿Queremos una salud donde exista un seguro único para todos los chilenos? ¿O queremos mantener un sistema de salud hoy día diferenciando lo privado de lo estatal? ¿Qué es lo que queremos en términos de los principios que rigen nuestra sociedad? Son temas que todos los cabildos y asambleas debieran poder conversar y discutir porque son el corazón de la Constitución. Después de ahí derivan otras leyes. ¿Queremos que los recursos naturales se nacionalicen? ¿O queremos que hoy día sigamos teniendo un cobre como que es nuestro, pero no es tanto, porque los privados igual lo extraen y solo tienen que pagar un porcentaje de las utilidades y parece que les va tan mal que nunca tienen la utilidad? O sea, ¿qué tipo de país es el que queremos, digamos? Y esos elementos son principios rectores que hay que discutir de todas maneras. Entonces decimos, si hay principios rectores generales de la nueva Carta Fundamental,
respecto de los cuales la Asamblea Nacional Constituyente no haya llegado a acuerdo, nosotros proponemos que se plebisciten previamente, porque no vas a poder seguir avanzando en el resto del articulado de la Constitución mientras no esté resuelto cuestiones tan esenciales como esta, ¿ya? Hoy día lo que está consagrado en educación es la libertad de enseñanza. ¿Eso qué significa? Que cualquiera de los que estamos aquí puede poner en marcha un colegio y hacer de ese colegio mi negocio. Eso es lo que está. No está considerado en la Constitución el derecho a la educación, por ejemplo. Solo la libertad de enseñanza. Entonces, si se arma ese debate en ese ámbito de 500 personas que estarían en la Comisión Redactora Nacional y no hay acuerdo, bueno, que lo resuelva la ciudadanía mediante un plebiscito. Una vez que eso se resuelve, se lleva al seno de este órgano redactor y siguen con el resto del articulado. Paso siguiente, se socializa el texto definitivo y además se hace público aquellos elementos donde pudiera haber disensos y se vota en un plebiscito nacional que es el que ratifica o no la nueva Constitución. Entonces, esto es un poquito los pasos como una suerte escalerita, digamos. La primera son los asambleos o cabildos comunales constituyentes, autoconvocados, territoriales o temáticos. Lo segundo es la asamblea regional a la que acuden los voceros de los cabildos locales. Y la tercera es el órgano redactor final de la asamblea constituyente. Y ese texto final la gente lo decide aprobar en un plebiscito final. Y volvemos a esta síntesis que está acá. Y volvemos a lo que nosotros pensamos que es una cosa a la cual hay que darle énfasis, es que nada de esto va a ser posible sin que se mantenga y se sostenga la movilización y la organización popular. No va a ser posible, digamos. O sea, acá pasó una cosa bien curiosa, la necesidad, por lo menos acá en Santiago, no sé cómo lo vivieron allá, yo vivo en Santiago Centro, además, entonces, en un lugar lleno de edificios, y uno nota al tiro cuando la gente sintoniza o no con un tema. ¿Se acuerdan cuando estaban votando en el Parlamento el 10%? Si se aprobaba o no el 10%, de sacar el 10% de la AFP, que es el día más visto en los canales, en la televisión en la historia, nunca habían visto tanto el canal de diputados. Pero estaban todavía discutiendo y de repente empieza un caceroleo fuertísimo a las 8 de la noche. Pero fuertísimo. Y yo conversaba aquí con mi pareja, pero qué raro, ¿por qué están caceroleando tanto si todavía ni se vota? ¿Será para presionar? Hago una pregunta ahí en un grupo en el que yo estoy y me dicen no, es por el tema de el Pradenas, no sé si se acuerdan, Pradenas que estaba acusado de violación y que lo había, en vez de darle una medida cautelar por el tema de la violación a la que era su polola que después se suicidó, lo mandaron para su casa con arresto domiciliario nocturno. Y las mujeres, y la gente sensible al tema de violencia de género y eso, estaban indignados. Bueno, a las 8 de la noche corrió por las redes la convocatoria y fue el caceroleo más grande que había en Chile desde los que teníamos el año pasado para el despertar de Chile. O sea, cuando hay una sintonía general con una materia, con un tema sensible, la capacidad de movilización que tiene nuestro pueblo es importante, eso me refiero. Entonces nosotros decimos, tenemos que estar todavía alerta, tenemos que mantenernos actualizados y movilizarnos, y dentro de esa movilización es convocarnos en estos espacios como se convocan ustedes. Y como dice Salazar, deliberar. Estamos en un momento de proceso histórico deliberativo. Eso significa que debatimos acerca de los temas que realmente nos interesan, que es el tipo de nación que queremos construir. Y en paralelo corre el proceso institucional. El proceso institucional se trató de meter a nuestro proceso constituyente. Y nosotros decimos, hagamos uso del primer hito, que es el plebiscito, pero sigamos en nuestro proceso constituyente soberano, que es el que nos puede ayudar a hacer cambio de fondo, digamos. Entonces, como síntesis, necesitamos promover el proceso deliberativo constituyente, manteniéndonos activos en el movimiento social, aportando con nuestra no violencia creativa en la movilización social que rompa las barreras del miedo
intensificando nuestra inserción especialmente en asambleas o cabildos territoriales, formándonos y formando una red de 55.000 inspirados ciudadanos conmovidos y protagonistas en aportar al proceso constituyente que dé unidad de acción al proceso constituyente soberano, difundiendo, esclareciendo, persuadiendo, referenciando y promoviendo esta iniciativa. Eso sería. ¿Ahí? Ahí estamos. Ya. Ya.